Buenos días a cada uno de ustedes que nos visualizan a través de estos medios tecnológicos. Para mí es un gusto tener esta gran oportunidad de poderles compartir un tema muy importante de lo que se denomina como el sistema urinario. Pero antes de conocer más sobre este hermoso sistema, me gustaría presentar a mi grupo de trabajo, la cual está conformado por mi persona, Jordi William López Marín, que tengo a mi cargo lo que es la introducción del sistema urinario. A mi compañero Moisés Kevin Santay Kush, que él presentará lo que es las partes anatómicas del sistema urinario. También a mi compañera Glenda Gabriela Hernández García, que ella nos compartirá lo que son las funciones del sistema urinario y la importancia de lo que es en el organismo. Asimismo, a mi compañera Rocío Concepción González Escobar, que ella compartirá lo que es la patología, en pocas palabras, lo que es las enfermedades que se pueden dar en lo que es el sistema urinario. Pero más que todo hablaremos en lo que es la insuficiencia renal. A mi última compañera, que es Emma Catalina de Paz Baluz, que ella nos compartirá lo que son los diagnósticos, los estudios de laboratorio y lo que son las intervenciones de enfermería. Asimismo, también mi persona, que yo estaré dando a conocer lo que son los tratamientos para lo que son la prevención de la insuficiencia renal, o asimismo también poder controlarla y que esta pues no puede pasar a ser un poquito más complicada. Seguidamente le dejo el tiempo a mi compañero Kevin Santay, que él compartirá con nosotros lo que son las partes del sistema urinario. El aparato urinario está formado en la parte superior, que serían los dos riñones y los dos uréteres, una vejiga y una uretra. Estas serían las partes principales, y vamos a hacer una clasificación. Y la clasificación del aparato urinario la clasificaremos en vía urinaria alta y en vía urinaria baja. ¿Qué partes están metidas en la vía urinaria alta? Pues para empezar tenemos los dos riñones y los dos uréteres. Luego en la vía urinaria baja tenemos lo que es la vejiga y la uretra. Y cabe resaltar que en los hombres tenemos lo que es la próstata, y cosa que el género femenino no lo tiene. Comenzamos con los riñones. Los encontramos detrás del peritoneo, que es aquella membrana que recubre en el abdomen, en algunos órganos importantes. Podríamos decir que los riñones están retroperitoneal. Tienen como en forma de habichuela o de frijolitos. Lo encontramos situado en ambos lados de la columna vertebral. Como vemos aquí, están situados atrás, y si queremos localizar lo podemos encontrar a la altura entre la D12, que serían las vértebras dorsales 12, y la L3, la lumbar 3. Saber que tienen una anchura más o menos o aproximadamente entre 5 a 7 centímetros y una altura aproximadamente entre 10 a 12 centímetros. En la zona superior de los riñones tenemos como dos gorritos aquí que se pueden observar, que estas serían siendo las glándulas suprarrenales. Las nombramos así porque están adheridas a los riñones, pero realmente esto funciona más en el sistema endocrino, porque estas son procesos hormonales. Tenemos un riñón que está levemente por encima de otro. Hay uno que es más
alto que el otro. ¿Por qué sucede esto? Pues el riñón derecho, que sería este, está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Esto debido a que en su parte superior encontramos lo que es el hígado. El hígado lo que hace es que está un poquito más abajo que el riñón derecho. Aprovechando la imagen que se muestra en la pantalla, vamos a conocer un poco sobre el flujo sanguíneo renal. Sabemos que todos los tejidos y todos los órganos de nuestro cuerpo están irrigados de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la que contrae el oxígeno y se podría decir que es la gasolina para que todos los tejidos y todos los órganos de nuestro cuerpo funcionen adecuadamente. Si no tienen oxígeno, pues acaba muriendo. Si nos fijamos en la imagen, tenemos que nos viene la sangre con oxígeno, nos viene desde la arteria aorta, concretamente desde la arteria aorta en la zona abdominal. Así como luego va a entrar a los riñones a través de la arteria renal. Luego se dispersa en la arteria renal izquierda y en la derecha. Esta la tenemos en ambos lados. Una vez que la sangre ingrese en los riñones, le ha dado el oxígeno, nuevamente regresa, la sangre regresa, la sangre sin oxígeno y sale por las venas renales y va hacia la vena cava inferior, luego devuelto al corazón. Como hemos dicho, en cada riñón va a entrar la arteria renal y luego va a salir la vena renal. Va a salir también lo que es el uréter, pero que también los riñones tienen vasos linfáticos como nervios, nervios que van a entrar y salir también de estos riñones. Tenemos que saber que si entre ciertas estructuras tienen que haber una zona que esté perforada para que pueda entrar y salir sin ningún problema y que no haya ninguna pérdida de ningún tipo. A esta zona se le llama iliorrenal. ¿Cuál es la función? Pues es como una membrana que está adherida entre el riñón y permite que ciertas estructuras como las arterias, las venas que las vemos aquí, el uréter y los vasos linfáticos, nervios también entran y salgan y no haya ninguna fuga. Ahora bien, vamos a empezar a conocer en este corte coronal que tenemos aquí, podemos observar muy bien del riñón todas las estructuras a nivel macroscópico. Esto quiere decir que cuando hacemos una disección la vemos a primera vista. Esta capa va a ser la parte más externa que tiene el riñón. Si nos metemos más en profundidad en el cuerpo del riñón y vemos la primera parte que es la corteza renal, va desde la zona superior que sería el límite con la cápsula renal hasta la parte más inferior que sería el límite con la médula renal, que sería la parte más rojita o en este caso rosada que miramos aquí. Por consiguiente, como hayamos mencionado, la médula renal, la siguiente estructura son las pirámides de Malpighi, también conocidas como pirámides renales, y son estructuras pues como un aspecto triangular y es como una zona de pirámide. Si podemos observar aquí tenemos como una forma de triángulo, entonces por eso se llaman pirámides de Malpighi. También se le conocen así porque fue precisamente un científico, Malpighi, quien descubrió a través de su microscopio desde la base de la pirámide hacia la cápsula renal estaría delimitado la corteza renal, y desde la base de la pirámide hacia delante
hasta aquí tenemos la médula renal. La siguiente estructura que tenemos, una vez que termina la pirámide de Malpighi, empieza un embudo pequeñito que se llama cáliz menor, que serían estas. Menor porque es más pequeñito. ¿Y por qué es menor? Porque si observamos aquí tenemos otro que se llama cáliz mayor, que recoge más contenido que proceden desde los cálices menores. La siguiente estructura es la pelvis renal y por último el uréter. Esto sería a nivel macroscópico, que se podría ver perfectamente si nosotros diseccionamos un riñón. Ahora a nivel microscópico tenemos unas estructuras que se denominan nefronas. ¿Cuántas nefronas tenemos en cada riñón? Pues aproximadamente 1.000.000 de nefronas. ¿Por qué tenemos tantas nefronas en cada riñón y cuál es la importancia en esta estructura? Pues porque esta estructura la conocemos como la unidad mínima que tiene el riñón, que es la encargada de entregar la orina. En la parte más importante del riñón, la nefrona ocupa las dos alturas que tiene el riñón. Tenemos, por supuesto, la cápsula renal, que sería lo que envuelve el riñón. Después tenemos la corteza renal, que hay donde está mayoritariamente el cuerpo de la nefrona. Y la parte más inferior de la nefrona estaría metida la médula renal, es decir, que ocupa la corteza y médula. La nefrona lo asimilamos que tendría este aspecto. Si tenemos que estudiarlo a más profundidad, es un dibujo muy complejo. Entonces lo que haremos es simplificarlo. Esto de aquí, pues esto es una nefrona. ¿Qué partes tiene una nefrona? En líneas generales tiene dos partes. Tiene lo que conocemos corpúsculo renal, que sería la primera y la cabeza de la nefrona. Luego tenemos el sistema tubular, que es el cuerpo de la nefrona. El corpúsculo renal está formado por dos partes. Una primera parte que es en rojo, que es el glomérulo, que es una red de capilares, que ahí donde va a llegar la sangre y va a filtrar y luego se convertirá en orina. ¿Quién recoge las sustancias de desecho? Pues es la cápsula de Bowman. Lo que hace es recubrir, abrazar al glomérulo. Después tenemos el sistema tubular, que es el cuerpo de la nefrona. Este sistema tubular vamos a dividirlo en 4 partes. La primera sería el túbulo contorneado proximal. Después la zona un poco más delgada con el número 2, que se conoce como asa de Henle. Después tenemos la otra zona con curvatura, que sería una forma de túbulo contorneado distal, porque está más lejos. Y por último, con el número 4, tenemos el túbulo colector, quien llevará ya la orina formada hacia las pirámides de Malpighi. En la nefrona sabemos que entra la sangre. En el glomérulo, ¿por dónde entra la sangre? Entra la sangre por la arteriola referente, pasa por los capilares del glomérulo, luego las sustancias que se vayan a desechar pasarán por la cápsula de Bowman y aquellas que no se vayan a desechar continuarán el recorrido por el glomérulo y saldrán por la arteriola eferente. El asa de Henle tiene dos partes, una parte o porción descendente que va hacia abajo y una parte ascendente, una porción ascendente que va hacia arriba. Para que nos quedemos un poco más claro de esto, con aferente y aferente y no tengamos ningún problema, la arteriola eferente, la E de exit en inglés, es de salida. Entonces la A de adentro va adentro del glomérulo. Y así terminamos con los riñones y vamos con los uréteres.
Los uréteres son dos túbulos de aproximadamente unos 20 a 30 centímetros. ¿Y qué función tienen? Pues más o menos que tienen como unos tubos. Eh, Prácticamente van desde el riñón hasta la vejiga y lo que hace es transportar la orina. La siguiente estructura que encontramos sería la vejiga, que es un órgano hueco en el cual se alojan hasta 500 mililitros en su interior. Tiene dos esfínteres, un interno involuntario y un externo que es voluntario, que es lo que nos ayudan a salir la orina desde el interior hasta el exterior. Y la última estructura que encontramos en el aparato urinario sería la uretra. Vamos a hacer una diferenciación entre la masculina y la femenina. La masculina tiene una longitud de entre 15 a 20 centímetros y otra característica que tiene la uretra masculina es que en sus laterales, al salir de la vejiga, tenemos la próstata que estará alrededor de la uretra. Y por otro lado, la uretra femenina, que es mucho más corta que la masculina, pueden medir hasta una longitud de 3 a 4 centímetros. Y muchas gracias. Asimismo, le dejo el tiempo a mi compañera Glenda García, que ella compartirá con nosotros lo que son las funciones del sistema renal. Ahora continuamos con el apasionante tema del sistema más importante del cuerpo, el cual sería el sistema excretor o el sistema urinario. Este video que estamos realizando lo hacemos con el fin de dar los conocimientos adquiridos en clases en relación al funcionamiento. Bien, ahora el funcionamiento renal, es decir, el funcionamiento de los riñones que forman parte del sistema excretor, es fundamental para dos funciones sobre todo. Una que es mantener el equilibrio homeostático del organismo, o sea, es decir, el medio interno del organismo en el correcto, adecuado, para que nosotros como seres vivos podamos desempeñar nuestras funciones vitales. Si, por ejemplo, tuviéramos demasiada o poca agua, esto sería un riesgo total para nuestra vida. Y tampoco queremos que haya un exceso de agua. Y de hecho de esto se encarga el sistema renal, de mantener el equilibrio suficiente de agua. No solo de agua, sino también de las sales que tenemos en nuestro organismo, porque nosotros necesitamos como seres vivos que haya una cantidad suficiente tanto de agua como de sales disueltas en nuestro organismo, por lo cual sin una de estas dos moriríamos. De manera de que mantener este equilibrio homeostático pasa por mantener un equilibrio hidrosalino. Este pues es la primera cara que vamos a ver. La segunda cara es que también tenemos que mantener la homeostasis, o sea, el estado interno que va cambiando y que tiene que estar estable para que nuestro cuerpo no sufra. O sea, es mantener prácticamente un pH adecuado. Claro, el pH es el grado de acidez que puede tener nuestro organismo y nuestro cuerpo tiene que tener un pH de 7.38 a 7.45. Hablamos prácticamente de una diferencia muy pequeña de variedad de 0,07 de variaciones de pH, y a esto por encima o por debajo de estos valores, literalmente el cuerpo enferma, debido a que las células no pueden funcionar de una manera óptima. Entonces, mantener ambos patrones es lo que hace que la homeostasis del cuerpo se mantenga. Equilibrio de sales, de agua, H2O y de acidez. Esto es mantener la homeostasis. Segundo punto, excretar. Excretar productos de desecho, pero también excretar químicos, como cuando nos enfermamos y los fármacos que consumimos, como un paracetamol, un ibuprofeno,
pues estos se van, primero pasan a nuestra sangre y luego esa sangre es depurada. ¿Qué es depurada? Pues esto significa que cuando pasa por los riñones, ese químico se filtra y se limpia por la orina. Por lo tanto, pues esta excreción de solutos o de químicos o también de agua es de lo que se encarga el sistema renal. Entonces, ¿cómo es que lo hace? La incógnita. Pues principalmente lo hace a través de los principales órganos del cuerpo, los cuales son los 2 riñones, los que tenemos. Y en esta existen lo que son las nefronas. Y las nefronas son la unidad funcional de cada uno de estos riñones. Es decir, el riñón es una estructura y como estructura de por sí, pues nos damos cuenta pues que tiene forma de, o hace hace varias funciones, y es la nefrona, que es una parte concreta del riñón, la que se encarga de hacer esta función. Por esto, la nefrona es una unidad funcional del riñón. La nefrona es una cosa así muy curiosa si la entramos a ver en específico. Es una unidad de filtrado, para empezar, y que tiene una parte que se llama glomérulo, que es como una pelota llena de tubitos. Esos tubitos se hacen más largos, y esto de manera que abandonan el glomérulo y se prolongan a lo largo del riñón. Entonces nos imaginamos que el riñón, con esta estructura que tiene forma de haba, de frijolito o de una habichuela, pues entonces las nefronas ocupan desde la parte más interna, que es la médula del riñón, a la parte más externa, que es la parte más superficial, que es la corteza del riñón. Y las nefronas viajan corteza, médula o médula corteza. Lo ocupan prácticamente todo. Entonces, ¿qué pasa con esta nefrona? Pasa lo siguiente. Al glomérulo van a llegar capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos que contienen la sangre, por supuesto, y en la sangre, ¿qué tenemos? Pues aparte de nuestras células de la sangre, tenemos el plasma. ¿Qué es lo que vamos a querer limpiar? La parte líquida, que tiene un montón de sales, químicos disueltos en ella. Entonces el plasma se va a filtrar en el glomérulo, y ahora pues como digo, el glomérulo tiene una continuidad natural. Los túbulos de glomérulo sobresalen y hacen túbulos largos. Entonces, esos túbulos del glomérulo tan largos permiten que el plasma viaje por un recorrido más largo que si solo estuvieran metidos en el glomérulo. Y durante ese recorrido, el plasma se va filtrando. Y finalmente el plasma de la sangre sale más limpio de lo que ha entrado a la nefrona. Y esa sangre sigue viajando por el cuerpo. Todo aquello que queda prácticamente retenido en la nefrona se va a concentrar y se va a mandar a la vejiga junto con el H2O o el agua. Y entonces químicos, solutos que no quieran o que por lo que sea hayan sido filtrados por la nefrona, los tóxicos y agua, todo esto es recogido por la nefrona, se forma la orina y se va a acumular en la vejiga urinaria. La vejiga tenemos que tener en cuenta que no fabrica la orina. Prácticamente es como una bolsa donde se recibe la orina que se ha formado gracias al paso del plasma por la nefrona.
Esta pues prácticamente es la manera básica del funcionamiento en sí del sistema urinario o renal. Gracias. En este momento le dejaré el tiempo a mi compañera Rocío González, quien dará a conocer lo que es una de las principales patologías del sistema urinario, la cual también tratará lo que son los síntomas y los signos. Muy buenos días. En esta ocasión les vengo a exponer el tema que últimamente es muy frecuente cuando se trata de problemas metabólicos en los pacientes, como lo es la insuficiencia renal. Lo primero que debemos hacer para comprender este tema y posteriormente entender los síntomas y sus complicaciones será entender los conceptos básicos del cómo se da, en dónde se da y por qué se da. Por ejemplo, me gustaría explicarles acerca de las palabras más simples. ¿Qué es insuficiencia? Una insuficiencia es una incapacidad para realizar correctamente una función. Entendiendo esto, el término renal se refiere claramente a riñón. Como bien sabemos, los riñones tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo y la que principalmente nos interesa es la de eliminar los desechos metabólicos de la sangre para que posteriormente pueda formar orina, la cual pasa a los uréteres y es almacenada en la vejiga hasta que finalmente se excreta. Entonces, una vez entendiendo esto, podemos definir a la insuficiencia renal como la incapacidad de filtrar adecuadamente los desechos de la sangre. Debemos conocer qué productos metabólicos encontramos en la sangre como en la orina. Pues si sabemos esto, tendremos una clave muy importante para que entendamos las causas y las consecuencias de una insuficiencia renal. Por lo que tenemos que relacionar sí o sí el sistema urinario con el sistema circulatorio. En el caso del sistema urinario, debemos verificar si efectivamente encontramos los productos en la orina, como lo son urea, ácido úrico, creatinina y aminoácidos. Cada producto es creado de manera diferente y por siguiente será excretado en proporciones diferentes. A continuación les voy a explicar cómo se forman estos productos y cuál es la importancia que tienen en la insuficiencia renal. Primero vamos a hablar de la urea. La urea se crea a partir de las proteínas de los alimentos. Se degrada para convertirse en aminoácido entre las células del hígado hasta llegar al mitocondrias. Es por medio de un aminoácido llamado ornitina que comienza el ciclo de la urea. En el ciclo de la urea, el objetivo será claramente formar urea, valga la redundancia. Y para ello es importante la participación de una enzima que se llama arginasa, la cual se encargará de formar dicha urea. Una vez sintetizada la urea, es importante que junto con el nitrógeno se eliminen. La excreción de nitrógeno con el humano consiste en que primero salga del torrente sanguíneo, llegue a los riñones y sea eliminado. Encontraremos que se elimina aproximadamente de 25 a 30 gramos cada día. Claro, estas cifras normalmente pueden variar, depende de la alimentación de cada persona. Pero a final de cuentas, sigue siendo un estándar. Además, si hay una cifra anormal de urea, en este caso que se encuentren en mayor proporción en la sangre, significa que el paciente tiene una uremia. Cuando hay una uremia, aparte de ver un análisis de sangre con su elevamiento, en la orina encontraremos
escasa urea, debido a que no fue correctamente desechado y por consiguiente se almacenó en la sangre, siendo una característica muy importante cuando se evalúa la insuficiencia renal. El ácido úrico es otro producto que encontramos tanto en la orina como en la sangre, en muy pocas cantidades. Este es un desecho de catabolismo de las purinas. Y por el momento nos vamos a enfocar más en lo que es la urea, ya que el ácido úrico no es un factor muy importante en la insuficiencia renal. También nos podemos enfocar de manera importante en la creatinina, ya que esta varía en base de los aumentos y disminuciones de la función renal. Se forma normalmente mediante descomposiciones de moléculas de proteína y parecido como lo fuera el caso de la urea, si se encuentra en valores elevados en la sangre, quiere decir que no se ha eliminado de forma correcta, ya que los riñones no filtran la creatinina como deberían de hacerlo, por lo que la creatinina no se reabsorbe ni se secreta, sino que se filtra exclusivamente a través de los riñones. Bueno, una vez conociendo los productos de desecho que tenemos que tener en la orina, analizamos cómo se forma la orina exactamente y por qué los productos como la urea y la creatinina no se eliminan correctamente. Recordemos que las funciones en la orina se dan gracias a la nefrona, la unidad estructural en los riñones. A continuación, le dejo el tiempo a mi compañera Emma Tepaz, que en ella dará a conocer lo que son los estudios de laboratorio, los diagnósticos y las intervenciones de enfermería para lo que es el sistema urinario. Buenos días, doctor. Continuando con el tema, daré a conocer sobre los modos de diagnósticos que se realizan en la insuficiencia renal. Los diagnósticos más comunes son historial médico y examen físico. Segundo, análisis de sangre. Tercero, ecografía renal. Cuarto, biopsia renal. A continuación, Vivien dará a conocer detalladamente estos modos de diagnóstico para poder comprender mejor. Número 1, historial médico y examen físico. En este caso, el médico recopilará toda información necesaria de los signos que se experimentan. Recopilará información de antecedentes médicos y también si se ha tomado medicamento anteriormente. Y también recopilará información de cualquier factor de riesgo relacionado con la insuficiencia renal. También realizará un examen físico para evaluar los signos de la insuficiencia renal. Y segundo, tenemos lo que es el diagnóstico de análisis de sangre. Los análisis de sangre son fundamentales para evaluar la función renal. Los análisis de sangre más comunes son lo que es la creatinina y urea. Si los niveles de esta sustancia están elevadas, puede indicar problemas en la función renal. Segundo, tenemos lo que son los niveles de electrolitos, que son sodio, potasio y calcio, y otros electrolitos en la sangre. Segundo, tenemos lo que es análisis de sangre en los niveles de glóbulos rojos y también lo que es la hemoglobina.
Tercero, tenemos lo que es la ecografía renal. En esto, la ecografía se realiza a través de ondas sonoras para crear imágenes. Y bien, esto es para poder detectar si hay obstrucciones o cálculos renales en los riñones. Por último, tenemos lo que es la biopsia renal. En esto ayuda a determinar la causa subyacente de la insuficiencia renal. Esto solo se realiza en algunos casos, cuando sea necesario. Continuando con el tema, daré a conocer lo que son las intervenciones de enfermería en la insuficiencia renal. Las intervenciones que da enfermería a los pacientes que padecen de insuficiencia renal son la monitorización de signos vitales, administración de medicamentos, control de líquidos, soporte emocional y vigilancia de complicaciones. Bien, tenemos en primer lugar lo que son monitorización de signos vitales. Pues aquí los enfermeros tienen que estar pendiente o controlar regularmente los signos vitales del paciente, como la presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, con el fin de detectar cualquier cambio que se pueda requerir de intervención médica. Segundo, tenemos lo que es administración de medicamentos. Es importante destacar que administrar medicamentos se tiene que seguir las indicaciones médicas según las indicaciones médicas prescritas. Y también es importante saber que se tiene que seguir los protocolos de administración seguros y registrar las dosis administradas para no tener problemas. Tercero, tenemos lo que son control de líquidos. En este caso se supervisa y se controla la ingesta y excreción de líquidos en el paciente, con el fin para ayudar a mantener un equilibrio. Y cuarto, tenemos lo que es la diálisis. Sabemos que la diálisis es un proceso que se realiza me confundí otra vez. Pero ya solo me falta 2. Queda 1, 2, 3. Yo digo que un poco más atrás. Cuarto, tenemos lo que es la diálisis. La diálisis, esto es un proceso que se realiza en los pacientes que padecen de insuficiencia renal. La diálisis ayuda a eliminar desechos y filtrar la sangre en los riñones. Aquí los enfermeros pueden estar involucrados en la preparación y monitoreo durante la sesión de diálisis. Y bien, tenemos lo que es soporte emocional y educacional. Es importante brindar apoyo emocional al paciente y a su familia, ya que la insuficiencia renal puede tener un impacto en
la calidad de vida. También proporcionar educación sobre la enfermedad renal, el manejo de los medicamentos, el manejo de dieta, y también es importante mencionarle el seguimiento del cuidado de ellos mismos, los pacientes. Y por último tenemos lo que es la vigilancia de complicaciones. Y bien, aquí los enfermeros estarán atentos a las posibles complicaciones que se puedan presentar en la insuficiencia renal, como por ejemplo infecciones del tracto urinario o problemas cardiovasculares. Estas serían las intervenciones de enfermería que se le da a un paciente que padece de insuficiencia renal. Es importante recalcar también que se tiene que trabajar con estrecha colaboración entre médico y enfermería para que el paciente pueda recibir una atención adecuada. Y muchas gracias. Obviamente, el tratamiento de la insuficiencia renal depende de la causa. Puede ser la gravedad de la enfermedad o si se trata de una insuficiencia renal aguda o crónica. Asimismo, daré a conocer los tratamientos comunes que podría ser. Número 1 serían los cambios de estilo de vida y en la dieta. Esto se pueden hacer modificaciones en lo que es la alimentación, como reducir la ingesta de sal, proteína y fósforo, y poder controlar lo que es el consumo de líquidos. Se considera muy importante también mantener un estilo de vida que pueda mantener ejercicio y evitar el consumo de tabaco y alcohol. Como punto 2, puede ser lo que son medicamentos. Estos se prescriben para controlar lo que son los síntomas y también como las complicaciones asociadas, lo que es una insuficiencia renal. Esto incluye lo que son medicamentos para controlar la presión arterial, tratar lo que es la anemia, regular los niveles de electrolitos y controlar lo que es la hinchazón. Como punto 3, sería una diálisis. En caso de una insuficiencia renal grave o crónica, es necesario que se recurre a una diálisis. Una diálisis se conoce como un procedimiento que ayuda a filtrar lo que son los desechos y excesos de líquidos que se mantienen en la sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo por sí mismos. Como punto 4 sería un trasplante de riñón. Para unos pacientes ya con una insuficiencia renal crónica terminal, un trasplante de riñón es una buena opción, ya que en este procedimiento se reemplaza un riñón dañado por uno sano. De esto pues tiene que ser muy importante que sea de una donante compatible. Gracias. Les dejamos 5 recomendaciones para el cuidado del sistema urinario. Como número 1, mantén una buena hidratación. Hidrátate todos los días para el buen funcionamiento de los riñones y la vejiga. Es recomendable beber 8 vasos de agua al día. Como segunda recomendación, evita la retención de líquido. Vaciar la vejiga constantemente evita problemas en el sistema urinario. Como tercera recomendación está mantener una buena higiene genital. Lava tus genitales adecuadamente con un jabón que no sea perfumado ni irritante, ya que eso mantendrá nuestra flora bacteriana. Como cuarta recomendación, evita el consumo de alcohol y cafeína, ya que estas sustancias pueden irritar la vejiga o aumentar la frecuencia urinaria. Como quinta recomendación, evita el consumo de tabaquismo
En conclusión, el sistema urinario tiene como función la filtración, regulación del equilibrio de los líquidos, la eliminación de los desechos, la regulación de la presión arterial y la producción de hormonas. Entonces, el sistema urinario desempeña un gran papel esencial en la eliminación de los desechos y la regulación o equilibrio de los líquidos y electrolitos en el cuerpo humano, lo cual es crucial para mantener la salud y el funcionamiento adecuado para otros sistemas del organismo. A continuación daré a conocer sobre las fuentes bibliográficas. La presente bibliografía tiene como objetivo proporcionar una recopilación exhaustiva de fuentes relacionadas con el sistema urinario. El propósito principal de la bibliografía es ofrecer una visión integral del sistema urinario, abordando aspectos anatómicos, fisiológicos, patológicos y clínicos. Y bien, se ha llevado una cuidadosa selección de fuentes que abarcan diversos aspectos del sistema urinario, incluyendo libros. La información se extrajo de las siguientes fuentes bibliográficas. Tenemos lo que es el libro de Manual de Enfermería, es una publicación de Lexus Editores, edición del 2015. El siguiente libro se llama Fisiología Médica, de Whitton. Este libro es de 12 edición, fue publicado en el 2011. Y también se extrajo información de los documentos, del documento que nos fue compartido por el facilitador del curso, quien es el doctor José Maldonado. La autora de este documento se llama Blanca Gutiérrez Arroyo. Y muchas gracias. Como siguiente punto, tengo a mi cargo dar un agradecimiento principalmente a nuestro catedrático del curso, quien es el doctor Juan José Maldonado, quien en todo el semestre se ha encargado de poder formarnos en el curso de fisiología y también dándonos diversas fisiopatologías que sabemos que en un futuro nos van a servir mucho. También a la universidad por permitirnos ser parte de ella y tener un espacio. Esto ha sido el foro de presentación del sistema urinario del grupo Atlas. Muchas gracias.